y vamos a continuar. Ok. Bien, vamos a mirar un poquito los apuntes que teníamos. Esperen que no sé qué pasa, que no se abre el de derivada. Un segundito. Creo el pizarrón no veo el de derivada. Vamos a buscar el de límite. No, el de límite. A ver si lo ven ahí. Creo que no. No, no, no. Aguárdenme. Ahora sí. Ahí está. Ahí lo ven. Estábamos hablando de la función derivada. ¿Sí? Antes que la empresa Zoom nos quitara la posibilidad de seguir conectados. Bueno, el tema es el siguiente. ¿A qué me refiero con función derivada? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Ustedes acá lo que obtenían, en el caso anterior, era obtener la derivada de una función en un punto, o sea, un número. Pero ahora vamos a obtener lo que se llama la función de derivada. ¿Sí? Yo tenía esta fórmula acá, que era la derivada de la función en un punto, la voy a volver a copiar más abajo. ¿Sí? Esto ahora, función derivada, ahora esta C la voy a reemplazar conceptualmente, no conceptualmente, sino la voy a reemplazar acá por X, ¿sí? Voy a poner todo X, eso en cuanto a la fórmula, a la simbología. Ahora, ¿qué me está representando esta función derivada? Profe, estamos viendo el apunte, ¿eh? ¿Están viendo el apunte? Ah, claro, no lo cambié. Ahora sí. Ahora Bien. sí. Ah, gracias. Lo que hice, bueno, lo que tenía hasta recién fue lo siguiente. A ver, vuelvo para atrás para que vean que no les miento. ¿Sí? Ahí estamos. Tenía esto que era la derivada de una función en un punto, ¿sí? O la derivada en un punto. Bueno, ¿qué hago para tener la función derivada? Lo que hice fue, mientras yo hablaba, ustedes me escuchaban, pero no había cambiado, no veían el pizarrón, es poner cada vez que está C, voy a poner X. ¿Sí? Esa es la fórmula de la función derivada. Pero ¿qué está representando? ¿Sí? Eso que tengo ahí. Bueno, eso está representando la derivada de una función, pero en muchos puntos. O sea, lo que yo voy a tener aquí no es un valor, su resultado no va a ser un número, sino que va a ser otra función. O sea que la función derivada, dada una función f cualquiera, ¿sí? La derivada de la función o la función derivada es otra función, ¿sí? Que tiene una estructura distinta, ¿sí? Va a ser totalmente distinto. Por eso se dice que la derivada es un operador que transforma las funciones. ¿Por qué? Porque yo entrego una determinada función y aplicándole toda esta fórmula voy a obtener otra función, ¿sí? Que va a ser única. Por eso también se llama función el resultado de la función derivada. Vamos a ver un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo para que vean. Por ejemplo, hallar la derivada. Cuando pongo la derivada ya sé que es la función derivada, no necesito aclararlo. Esta, por ser la primera vez, lo vamos a aclarar, ¿sí? Pero cuando me dicen calcular la derivada, es la función derivada. Hallar la derivada de, ¿y qué función vamos a poner? Vamos a poner 4x cuadrado. La misma que antes, pero ahora no me la pide en 1, sino que me pide la función derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a volver con lo mismo, tomo todo esto, tal cual lo tengo ahí, y vamos a tratar de calcular la función derivada de 4x cuadrado. Entonces, esto no lo vamos a tener. Vamos a sacar todo esto. Y acá, ¿quién es f de x más delta x? Bueno, es tomar a la f, y donde está la x en la f es poner x más delta x. O sea que acá me va a quedar, si pongo x más delta x, me va a quedar 4 por x más delta x al cuadrado. Acá lo hago muy rápido.
no sé si lo entienden. Cualquier cosa, me chiflan. ¿Sí? Y f de x, bueno, ahí no voy a tener problema. F de x ya sé que es 4 por x al cuadrado. Lo tengo ahí. Vamos a tratar de resolver este límite, de alguna manera lo tengo que resolver, pero previamente voy a ver si lo puedo calcular, ¿sí? Si este límite no es indeterminado, aunque yo ya les había anticipado en la grabación anterior que en el 99% de los casos van a tener indeterminación, si quieren lo probamos, pero si delta x tiende a 0, esto me queda x cuadrado por 4, 4x cuadrado, menos 4x cuadrado 0, o sea que no me salvo de volver a aplicar el límite. Volvemos a aplicar este límite, límite cuando delta x tiende a 0, vamos a ver cómo lo resolvemos, va a ser muy parecido a lo de antes, acá vamos a tener el cociente. ¿Qué vamos a tener arriba? Vamos a tener 4 por, vamos a tratar de resolver el cuadrado de esa expresión. Vimos que era el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término, lo pongo así, más el doble del primer factor por el segundo factor elevado al cuadrado. Perdón, el segundo factor elevado al cuadrado, nada. Menos 4, y acá abajo ponemos delta x, que me queda igual. Bueno, esto si ustedes quieren probar, van a ver que les va a seguir dando 0 sobre 0. O sea, va a tener 0 al numerador, 0 al denominador, y vamos a tener inconvenientes si no seguimos porque no vamos a poder calcular. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Volví a copiar lo mismo. Bueno, este 4 lo puedo distribuir a este término y a este término. Yo lo hago medio rápido. Si multiplico por 4 el primer término, no me deja. A ver si lo hago al revés. No, lo vamos a dejar ahí. Me quedaría, si multiplico por 4 el numerador, me queda 4x cuadrado más 4 delta x cuadrado y sería 4 por 2, 8, más 8x por delta x. Y menos 4. Acá me olvidé, ¿eh? Fíjense Sí, que falta el x cuadrado, profe. ahí falta el x cuadrado. Espero que todos lo entiendan. Y no sigue estando el x cuadrado, ahí está. Y acá también me falta el x cuadrado, que ahí me di cuenta del error. Bien. ¿Qué podemos hacer después? Bueno, fíjense que ahí, en eso que aparece ahí, que lo voy a volver a copiar acá al ladito, tengo lo mismo. El primer término y el último término son iguales. O sea que yo podría sacar el último término y el primer término, porque se van a cancelar. Y me queda, ahí en el numerador, veo que puedo sacar factor común delta x cuadrado. Entonces, Delta X. Delta x, muy bien, era para ver si estaban atentos. O sea que solo puedo sacar delta x, nada más, ¿sí? Sacamos delta x de factor común, lo hago así para no perder tanto tiempo. ¿Y qué es lo que me va a quedar si saco delta x de factor común? Ahí me va a quedar 4 delta x ahí estamos, no sé qué toqué, ahí estamos, 4 delta x más, acá me quedaría 8x. Y ahí si yo hago la simplificación, si simplifico delta x con delta x, sigo en la otra página, en el numerador me va a quedar solamente a ver, esperen porque acá no voy a hacer experimentos ahora. Bien, ¿qué es lo que me queda? Simplificamos delta x, me va a quedar 4 delta x más 8x. Y en el denominador no me va a quedar nada.
me va todo. ¿Sí? Porquería bueno, simplifico, vamos a hacer el cálculo, ya está. A ver, si simplifico delta X, o sea, este y este que está acá abajo no están. Ya no están, ¿sí? Si delta X tiende a 0, me va a quedar 4 por algo que tiende a 0, me queda 0. Más 8X, ojo que la X no es delta X. Esto me da 8X. ¿Y qué concluyo? Que cuando lo vean no van a entender más. La función derivada sería 8x. Correcto, entonces, la derivada de la función f de x igual a 4x cuadrado es f' de x, f' de x igual a 8x. Y ahí calculamos la función derivada, ¿sí? 8x. ¿Qué les voy a hacer acá como observación? Ustedes se acuerdan, yo lo voy a copiar, voy a subir despacito. Cuando veíamos derivada de una función en un punto, acá más arriba, yo les había pedido este ejercicio que está acá, que estoy señalando, que estoy marcando, que calcularon la derivada de esta función en el punto de abscisa x igual a 1, que les había dicho que eso era lo mismo que calcular f' en 1. Y que a ustedes esto, si se acuerdan, les había dado 4. No, perdón, ¿había dado 4? 8. No, 8. 8, ¿se acuerdan? 8, 8, 8. Yo puse 4, pero porque de memoria no me acuerdo de 8. 8. Fíjense que si ustedes tienen la función derivada, si yo les pido f' en 1, ¿qué representa esto? Representa que a la función derivada reemplace a la x por 1. Esto sería como una imagen de la derivada. Fíjense que si x vale 1 me va a dar 8. O sea que tendría dos posibilidades, dos opciones para calcular la derivada de una función en un punto. Calcular la función derivada, o lo que directamente llamamos derivada, y después reemplazarlo en el valor de x correspondiente. Fíjense que esto actúa, esto que vimos recién arriba, esto lo borro porque ya lo tienen, esto actúa como una función. Fíjense que la derivada es como un operador en el cual yo tengo como dominio de ese operador a la función 4x cuadrado y su imagen, que es la derivada, ¿sí? ¿Qué ley le aplico? El límite cuando delta x tiende a 0 de incremento de la función me da 8x, o sea, aplicándole ese límite tan particular cuando el incremento de la variable tiende a 0 del cociente incremental, obtengo, la transformo en otra función que se llama derivada. Ese es el tema que vamos a ir viendo ahora. Les voy a hacer otro ejemplo tranquilo para ver si lo entienden. Si no, me dicen. Vamos a hacer otro muy parecido, que va a ser calcular de f de x igual a, no quiero hacerle uno muy difícil, 5x más 7. 5x más 7. Vamos a calcular la derivada de esta función, ¿sí? Aplicando la definición que vimos acá. Esta definición. Entonces vamos a aplicar esa definición para calcular la derivada de 5x más 7. A ver, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos a sacar todo esto y me va a quedar, la hago directamente. ¿Quién sería f en x más delta x? Bueno, es poner x más delta x cada vez que me aparezca x, ¿sí? Entonces, f de x más delta x será poner x más delta x más 7. O sea que f en x más delta x sería poner x más delta x acá.
menos f en x, y f en x es 5x más 7. Y el denominador lo dejo tal cual está, ni lo toco. Bien, entonces, una vez que llego ahí, digo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tratamos de ver si esto lo puedo resolver directamente. Ya dijimos que no, por más que querramos, esto no lo vamos a poder resolver directamente. Entonces vamos a formular 0 sobre 0 seguro. Después pueden indagar respecto a eso y van a ver que va a suceder eso. Entonces, ¿qué decimos ahora? Bueno, podría aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Podría decir que esto va a quedar 5x más 5 delta x. No sé si esto va a ser tan fácil de sacar. El paréntesis ese no es fácil de sacar. Ahí, bueno, ahí. Bueno, saco todo. Vamos a hacerlo despacito. El numerador me va a quedar, a ver si lo podemos ver, 5x más 5 delta x más 7. Sería todo esto. Y le restamos, tengo que cambiar los signos adentro del paréntesis, 5x menos 7. Fíjense que ahí lo que voy a obtener es que 5x con 5x se puede cancelar, 7 con 7 se puede cancelar. Entonces, como se pueden cancelar ambas dos, ¿qué vamos a decir? Que todo esto de acá arriba, vamos a sacar, copiar los límites, ¿cómo me quedaría arriba? Si cancelamos 5x con menos 5x se me va a quedar 5 delta x más 7 menos 7 se me hace 0. Entonces fíjense que este incremento de x sobre ese incremento de x también lo podría cancelar y solamente me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 5, que es una constante. Por propiedades de los límites vimos que me da la misma constante. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la conclusión que vamos a sacar? Que la derivada de la función que les acabo de poner, que era 5x más 7, es 5. Y ahí tengo la conclusión al problema. Bien, en el apunte lo que sigue, yo voy a seguir con el pizarrón, una vez que se entendieron estos conceptos, porque es entrar a mirar una determinada cantidad de derivadas, ¿sí? Que yo voy a seguir acá. En el apunte sigo con ejemplos, pero en realidad están en el apunte. Los quiero explicar. La función que quiero ver ahora es la derivada de una función k, constante, ¿sí? Me dan una función y quiero la derivada de una constante. A ver cuánto da la derivada de esa constante. De cualquier constante, para cualquier constante real. Vamos a volver a recordar la famosa fórmula de la función derivada. Vamos a poner ahí y veríamos cómo hacemos la derivada. Bien, con esa formulita sacamos esto y me va a quedar el numerador f de x más delta x menos f de x. Bueno, la f de x ya sé que es k, ¿sí? Siendo k una constante. Yo no lo aclaré, pero lo tienen en el apunte, ¿sí? Para no perder tiempo. ¿Y quién es f más delta x? Bueno, una función constante, ustedes saben que tenían una cosa así. Espero que vean el GeoGebra. Por ejemplo, una función de este tipo, eso es una función constante que todos conocen. ¿Qué sucede? F en menos 3, si esto fuera k, no fuera 5, f en menos 3 me daría k, f en 3 me daría k, f en 7 me daría k, f en, qué sé yo, en 23 me daría k, o sea que en el caso de una función constante, tiene todas las imágenes totalmente iguales, ¿sí? Espero que ya haya visto el GeoGebra. ¿Y qué va a pasar acá? F de x me da k y f de x más delta x
también va a ser igual a K, o sea que acá pondríamos K. Bueno, ¿a qué tiende esto? Y acá tengo algo que puedo mirar rápidamente. ¿Por qué? Vamos a sacar todo esto que apareció acá y que no me sirve de nada. El numerador, ¿cómo me queda? Y yo quiero analizar el numerador de lo que me queda ahí. Y me queda 0, K 0, menos 0. K. ¿Sí? Ojo acá con esto. Esto es muy importante lo que va a pasar ahora y se suelen confundir muchísimo. Claro, que no es una determinación, sino que es 0 sobre algo. Correcto. O sea, lo que dice el compañero es lo siguiente. K menos K me da 0. O sea, el numerador me da 0. Exactamente 0, porque no es que el delta X tiende a 0. O sea, es la resta de dos números que son iguales. Y 0 dividido delta X también me da 0. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿No es 0 sobre 0? No. Porque cuando yo hablo de la indeterminación 0 sobre 0, ¿de qué estoy hablando? Que el numerador tiende a 0, se acerca a 0, y el denominador se acerca a 0. Acá el denominador se acerca a 0, pero el numerador es exactamente 0. O sea, estoy dividiendo al número 0 exacto por un número que es distinto de 0. Está muy cerquita, pero es distinto. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Quédate quieto. ¿Qué es lo que me queda acá? Vamos a copiarlo para que se entienda. Cuando yo haga esa división, el paso que sigue, y eso es muy importante, espero que lo hayan entendido, si no lo repito, ¿sí? Acá no me queda 0 sobre 0, sino me queda exactamente 0. ¿Sí? Y el límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Porque es el límite cuando esta variable, delta X, tiende a 0 de una constante. Me da 0. Entonces, bien. Ahí tenemos el resultado. ¿Qué es lo que sacamos de conclusión acá? Que la derivada de la función constante f de x igual a k para todo k real es f' de x, como la nota que podrían allegarse en el parcial si no estudian, f de x igual a 0. Eso es lo que me da, perdón, ahí estamos, eso es lo que me da la derivada. Esto ya podemos armar una tablita que ustedes, voy a volver al apunte, no estoy en el apunte, ¿por qué se me pierde este apunte? Por Dios. Sí, ahí me deben estar diciendo por qué, pero lo pierdo. A ver ahí, vamos a ver si lo puedo poner. ¿Ven el apunte? Sí. Muy bueno. ¿Qué me quedaría acá? No, seguimos con el Word. ¿Siguen con el Word? Bueno, ahora sí lo ven, ¿o no? Ahora sí. Sí. En la última página del apunte tienen una tablita y fíjense que dice que si la función f de x es k, ¿sí? O sea, es una constante, la derivada me va a dar 0. Vamos a ir tabulando a medida que vayamos descubriendo las derivadas de determinadas funciones que son paradigmas. Esta tablita, ustedes, a medida que la vayamos construyendo, hasta ahora sabemos esta sola, ¿sí? Van a tener que tratar de ir aprendiéndoselas de memoria para poder hacer los ejercicios, porque en el futuro no vamos a estar calculando la derivada de esta manera, sino que nos vamos a guiar con la tablita esa famosa, ¿sí? Así que van a tener que saber la tabla de alguna manera, ¿sí? De alguna manera no, se la van a tener que estudiar de memoria. Como si fueran propiedades. Como si fueran propiedades, exactamente. Van a tener que estudiar propiedades también, y además la tabla. Ustedes todos los años se preguntan y me dicen, pero yo no la puedo tener a la vista. Son 12 o 15 derivadas, ¿sí? Y desde el año 1953 que se inventó, perdón, que no se inventó,
se creó la Regional Rosario, todos los alumnos se la han aprendido de memoria. No veo por qué ustedes que son muy inteligentes no pueden hacerlo, ¿sí? Y son jóvenes, así que tienen la mente muy, muy capacitada para aprenderlo. Bien, vamos a ver otra. Vamos a ver qué pasa si yo quiero calcular ahora la segunda de la tablita. Vamos a ir calculando las que podamos. Vamos a ver. Vamos ahora, en vez de la función k, vamos a ver la f de x igual a x y vamos a seguir con la misma temática, ¿sí? Calculando límites. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Yo me voy a ir cambiando un poco todo, ¿sí? A ver qué es lo que nos da. ¿Qué pasa si la f de x es igual a x? O sea, la famosa función identidad, que su gráfica es bisectriz del primero y tercer cuadrante. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, tenemos lo siguiente. F de x más delta x, si f de x, es una función muy particular, por eso se llama identidad. Porque me devuelve en su imagen lo mismo que tengo en el dominio. Si yo acá pongo 1, me devuelve 1. Si pongo 5, me devuelve 5. Si pongo A, me devuelve A. Si pongo A más B, me devuelve A más B. Si pongo x más delta x, ahí lo que me va a devolver es también x más delta x. Y le voy a restar f de x, que es x. Fíjense que acá tac, tac, puedo simplificar la x, o sea que en el numerador me queda delta x. Y acá puedo simplificar, porque son exactamente iguales, delta x con delta x. Entonces me quedaría 1. Y el límite de una constante me da la misma constante, y eso quiere decir que la derivada de la función identidad es exactamente 1. ¿Sí? Ya hemos descubierto 2, esta es la segunda que tendríamos que poner en la tabla, ¿sí? En esa famosa tabla que aparece, que además es la segunda que aparece en la tabla en la última parte. Bien, vuelvo al apunte. Si no tienen dudas, vuelvo al apunte. Me están preguntando cosas. Ajá. Sobre todo jóvenes, dice Rocío, que son. Sí, espero que sí, que lo sean. Son jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo seguro. Bien, yo hice el ejemplo 1 y 2, los hice en el Word para que los vieran. Los tienen hechos en el apunte, o sea que si pierden la grabación, en el apunte están hechos. El ejemplo número 3 es una función que no vamos a demostrar, porque es muy difícil, ¿sí? Necesitaríamos, y solamente se calcularía de la misma forma, pero como se pone muy engorroso el límite y tienen que saber algunas propiedades que no conocemos del límite, más que es una propiedad de límite muy particular, de un tema que se llama sucesiones, que lo vamos a ver más adelante, y como no lo vemos, no lo vamos a demostrar. ¿Qué pasa si yo tengo la función logaritmo en base a de un número x? ¿Cómo me queda su derivada? Bueno, acá vamos a saltar todo este proceso del límite del cociente incremental, que así se calcula, pero directamente yo les voy a dar el resultado. El resultado es 1 sobre x, o sea, 1 sobre lo que me aparece acá, por el logaritmo en base a del número e, ¿sí? Ese famoso número e. Y siempre que, aclaro, x sea positivo. Evidentemente x no puede ser negativo porque se acuerdan que no existían los logaritmos de números negativos. Entonces lo estamos aclarando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá tendría la derivada del logaritmo en base a de x. Vamos a tomar un caso particular en donde a, la base del logaritmo, sea igual al número e. El logaritmo en base e de x no es otra cosa. El logaritmo en base e es lo que nosotros llamamos como logaritmo natural de x. O sea, el logaritmo en base e es una función que yo se acuerdan, se las había explicado en su momento, cuando vimos funciones, y que es la que más es el logaritmo que más vamos a trabajar acá en análisis matemático 1. Entonces, el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural directamente me da 1 sobre x. ¿Sí? Vamos a ir viendo más derivadas. Este obviamente está en la tabla, este no lo deducimos. Vamos a ver qué pasa con la derivada del seno. Vamos a tratar de calcularla, pero me voy a ir al apunte. Cuando se corte, nos volvemos a conectar.
que faltan menos de 10 minutos. Vamos a tratar de calcular la derivada de algo nuevo. Voy a copiar esto. Vamos ahora a calcular la derivada del seno de x, porque la del logaritmo la aceptamos, y vamos a usar la misma fórmula que me aparece ahí. No va a ser tan fácil esto, no lo voy a tener. Bien. ¿Cómo haríamos para calcular la derivada del seno? Pero antes de calcular la derivada del seno, yo quisiera que ustedes vieran una formulita que habla de el seno de a más b. O sea, ¿cuánto me da el seno de la suma de dos ángulos? Ustedes, esto, si les tocara en el examen hacer esta deducción, la formulita esta se la pueden tener escrita. ¿Sí? La pueden traer en un papel escrita, esta sola, la que voy a poner ahora. Todo el resto no, lo tienen que saber. Y dicen que esto es el seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Eso es el seno de la suma de dos ángulos. O sea, el seno de uno por el coseno del otro más el coseno de uno por el seno del otro. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a tratar de aplicar toda esta definición. Esperen que toque algo que... Todo esto no va. Voy a aprovechar esto que copié. A ver. Todo. Ahí estamos. Bueno, teníamos esa fórmula, eso es lo que teníamos antes. Y estoy poniendo más cosas que copié mal, disculpen. Ahora sí. Bueno, ¿cómo hacemos para analizar el numerador? Voy a aprovechar esto que copié mal acá para seguir. Ok, gracias. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, ¿quién es f de x más delta x? Si mi función es seno de x, mi función será seno de x más delta x. Ahí tengo seno de x más delta x. Y le voy a restar f de x, que es seno de x. Bien, ¿cómo continúo? Otra vez límite. Cuando delta x tiende a 0, de... ¿Cómo me va a quedar ese cociente? No tendría que calcular el cociente primero, tendría que ver si eso me da 0 sobre 0. Y si delta x tiende a 0, me queda seno de x menos seno de x, que es algo que tiende a 0, sobre delta x que tiende a 0. O sea que tengo 0 sobre 0, que es indeterminado. Acá el seno no es distributivo respecto de la suma. Sigue esta propiedad. Entonces, ¿qué me va a quedar? Seno de x por coseno de delta x más coseno de x por seno de delta x menos seno de x sobre este denominador que me va a quedar delta x. Delta x. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hago para poder resolver esto que aparece acá? Entre el primero y el último, vamos a ver, vamos a hacer un recuerdo antes de seguir. A ver, ¿cuántos se acuerdan ustedes de esto que les voy a poner ahora? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del límite? La propiedad, yo les expliqué la teoría. Cuando x tendría a 0 del seno de x, ¿se acuerdan que este límite daba 1? Era de que habíamos estudiado, esa era una propiedad. Y teníamos otra propiedad que decía, que hablaba, derivada de este límite, que decía que el límite cuando x tendía a 0 de 1 menos coseno de x dividido x, esto me daba 0. Habíamos visto estas dos propiedades. Esta que tengo acá y esta que tengo acá, que era derivada, esta derivaba de esta otra.
Bueno, mirando esto, sobre todo me interesa, no me interesa esta, sino que me interesa esta segunda propiedad que aparece acá, como recuerdo, para poder aplicarla a esta expresión que tengo acá. En esa expresión que tengo ahí, si en esta expresión que tengo acá, la voy a dejar tal cual está, acá, yo saco factor común, a ver, esperen, entre esta y esta. Entre el primero y el tercer término, saco como factor común menos seno de x, me parece que lo hice distinto en el apunte, pero no importa. Me va a quedar, si saco menos seno de x, en este primer término me va a quedar menos coseno de x. Y en el último término me va a quedar más 1. No sé si lo alcanzan a ver. O sea, el segundo término lo dejé tal cual está. No lo toqué para nada, el segundo término. Lo que hice fue sacar factor común menos seno de x en el primer término y en el tercer término. Si saco menos seno de x, acá me queda menos coseno de delta x. Fíjense que si multiplican, vuelven a tener el primer término. Y si multiplican acá, perdón, sí, me queda menos seno de x, que es lo que tenía. O sea, no alteré para nada la igualdad. Y ahí me está quedando esto. Ahora, ¿cómo puedo hacer para... O sea, ¿de qué me sirvió hacer esto que acabo de hacer ahí? Bueno, esto que aparece acá, menos coseno de delta x más 1, yo lo puedo poner al revés, puedo poner 1 menos coseno de delta x. El orden de los sumandos no altera la suma. Y ahí podría hacer una separación que vamos a hacer ahora, que va a ser la siguiente. Cuando se corte nos volvemos a conectar. Vamos a hablar un ratito después. No vamos a dar tanta clase, pero necesito hablar con ustedes. Bien, vamos con hacer eso. Entonces me quedaría... Voy a copiar lo mismo que tenía. Ahí. Acá lo que vamos a hacer ahora es separar en dos. Voy a distribuir el denominador delta x a cada uno de estos sumandos. O sea que me va a quedar acá coseno en el numerador de x por seno de delta x dividido delta x. Bueno, no se quiso poner en su lugar. Eso me tendría que quedar ahí arriba, coseno de x por seno de delta x. Ahí está. Espero que me quede bien. O sea, lo que hago ahí... A ver. Bueno. Se me corta y no lo termino. A ver si lo empiezo de acá. ¿Sí? Ahora sí. Tenemos esto. Obviamente todo esto va en un gran paréntesis, ¿sí? Que yo no lo puedo poner aquí. Lo tienen en la punta. Ahí tendría que poner un paréntesis. ¿Qué es lo que gano acá? Que si yo, esto lo dejo como está, y puedo distribuir el límite, acá tengo el límite de una suma, es la suma de los límites, puedo hacer el límite de esto más el límite de esto. Está por cortar, cuando se corte, seguimos, ¿sí? No veo el chat, así que ya se corta. Bueno, vamos a ver si entendieron hasta ahí, a ver qué me dicen en el chat. Perfecto. Bueno, ahora seguimos y vemos cómo se dilucida esto. Si entendieron hasta ahí todo lo que hice, distribuí el denominador a cada uno de los sumandos y voy a ver cómo calculo el límite. Corto y seguimos, ¿sí? Así lo termino. ¿Está?